Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Perspectivas, programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca. Damos la bienvenida a todos los televidentes que nos están acompañando a través del canal universitario Zoom Televisión y los canales locales de Popayán. En el día de hoy nos vamos a referir a un hecho que sucedió un Jueves Santo del año 1983, cuando la ciudad de Popayán sufrió un terremoto de magnitud de 5.5, un acontecimiento que se puede decir dividió la historia de la Ciudad Blanca. Pero nos vamos a centrar en la reconstrucción de la Universidad del Cauca, situada en el sector histórico y en el sector de Tulcán de la ciudad de Popayán. Y por ese motivo tenemos como invitado al ingeniero Hugo Cosme, quien fue quien lideró la reconstrucción de nuestra alma mater. Bienvenido a Perspectivas, ingeniero Hugo. Muchas gracias. Un cordial saludo universitario para todos los televidentes. Ingeniero, hablemos sobre ese acontecimiento, ese Jueves Santo en 1983, aquí en la ciudad de Popayán, ese terremoto que sacudió nuestra Ciudad Blanca. ¿Qué daños tuvo la Universidad del Cauca? Muchísimos. Empecemos por decir que se trató de un evento que no tenía antecedentes en la ciudad en muchos años. Y a pesar de haber tenido una magnitud relativamente baja, tuvo un epicentro a poca profundidad, a muy poca profundidad de la ciudad. Por eso el daño tan fuerte que se produjo, y específicamente en el área de la Universidad del Cauca, que en ese entonces disponía de 49.000 metros cuadrados de área física. De acuerdo con los inventarios que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril, el siguiente mes después del terremoto, hubo daños por 70% en su planta física. Y la mayor cantidad de daños se produjo en el sector histórico. La universidad tenía aproximadamente 50% de permanencia en el centro de la ciudad y el otro 50% en el sector de Tulcán, con edificaciones, estas últimas más modernas, pero las primeras eran edificaciones coloniales y definitivamente el mayor daño estuvo en esos edificios de 2 pisos y sobre todo en las cubiertas y en los muros del segundo piso. Ingeniero, ¿usted recuerda qué estaba ubicado, cuáles sedes funcionaban en el sector histórico y cuáles en Tulcán? Antes del terremoto. Sí, lo recuerdo porque en ese entonces estaba vinculado como profesor de la Facultad de Ingeniería Civil a la universidad y llevaba ya 7 años activo en el profesorado, entonces tenía que permanentemente movilizarme por todos los edificios. En el centro, en el claustro de Santo Domingo, fundamentalmente estaba la rectoría, con todas sus vicerrectorías de ese entonces, que eran solamente 2, la vicerrectoría académica y la vicerrectoría administrativa. Allí quedaba también la oficina de planeación y todo lo que era adscrito directamente a la rectoría. En 2 de los patios del claustro. En el claustro principal estaba la sede de la Facultad de Derecho y enseguida en la Casa Maya, que se conectaba con el claustro principal, funcionaba la Facultad de Contaduría, que se llamaba en aquel entonces y que trabajaba por las noches. Entonces, básicamente en toda la manzana del claustro de Santo Domingo estaban esos 2 programas académicos de la universidad y la rectoría. ¿Y el Paraninfo, que es el aula máxima de la Universidad del Cauca? Sí, el Paraninfo, que formaba parte inicialmente de la Casa de los Maya, de la familia Maya,
y que fue pues edificado a comienzos del siglo XX como aula máxima de la universidad. Pasemos a otra de las edificaciones de la Universidad del Cauca en el centro. Enfrente del Banco de la República funcionaba la Facultad de Artes y el Departamento de Música, el antiguo Conservatorio de Música de la universidad. Otro edificio de la institución, el Archivo Histórico, que tiene tanto valor a nivel nacional por la cantidad de documentos que se conservan. Ese archivo se destruyó muchísimo y recuerdo pues el nerviosismo y toda la dinámica del historiador Diego Castrillón, quien estaba a cargo del Archivo Histórico. Esa casa formaba parte de la Casa Mosquera. El propio Museo Mosquera también se destruyó bastante, era también ya propiedad de la Universidad del Cauca. Había otro espacio frente al Claustro del Carmen, en lo que hoy es la unidad de salud de la universidad. En ese entonces se llamaba la Caja de Previsión de la Universidad del Cauca. También enseguida había otra edificación donde funcionó muchos años el Conservatorio de Música. Ahí fue donde nació el conservatorio. El Claustro del Carmen, a pesar de que era de la Universidad del Cauca, en ese momento estaba ocupado por las Madres Franciscanas. Allí quedaba el colegio femenino de las franciscanas, que prestó y sigue prestando un gran servicio a la ciudad, pero hoy ya no tiene esa sede y a raíz del terremoto la Universidad del Cauca pudo recuperar ese claustro hermoso que hoy forma parte de ella y donde funciona la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El Panteón de los Próceres también era otra edificación propiedad de la universidad y pare de contar. Eso ya en el sector histórico. Esos eran los edificios del sector histórico. Tulcán, ¿cómo funcionaba para quienes no conocen del sector histórico a Tulcán? Hay más o menos unos 10 minutos a pie. ¿Qué funcionaba ahí en Tulcán? Bueno, al caminar uno, que es muy sabroso caminar en Popayán, y todos los estudiantes de la Universidad del Cauca lo hicimos en su debido momento. Uno caminaba desde el centro hasta el sector de Tulcán, pasando por otro edificio de la universidad que eran las antiguas residencias estudiantiles que los estudiantes le llamaron en algún momento de las actividades universitarias el edificio Tuto González. Esa edificación quedaba en mitad de camino entre el sector histórico y el área de Tulcán. En el sector de Tulcán, en donde habían edificaciones más modernas, estaba la sede de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, que en ese entonces era solamente la Facultad de Educación. Estaban los talleres de la universidad y la editorial, enfrente de la Facultad de Educación. Más allá teníamos la edificación sede de las facultades de Ingeniería Civil y Electrónica, a un lado la edificación de posgrados de Ingeniería y caminando un poco más en el mismo sector de Tulcán, la entonces Facultad de Medicina. Eso era básicamente el alcance de la universidad. Y teníamos también otra propiedad en Las Huacas. En ese entonces quedaba ya lo que se llamaba la estación ionosférica de la universidad y era básicamente una finca. Bueno, ingeniero, vamos a nuestro primer corte promocional y ya regresamos para hablar sobre cómo fue ese proceso de reconstrucción de la Universidad del Cauca luego del terremoto de 1983. Universidad del Cauca, 193 años. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social.
Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Nuevamente con ustedes en Perspectivas, hoy estamos hablando sobre ese proceso de reconstrucción de la Universidad del Cauca que se llevó a cabo después del terremoto del 31 de marzo. Precisamente este 31 de marzo se cumplen 38 años de este fatídico acontecimiento que dividió la historia de nuestra ciudad blanca en dos. Y por ese motivo pues estamos aquí con el ingeniero Hugo Cosme, quien lideró ese proceso de reconstrucción de las diferentes sedes de la Universidad del Cauca. Ingeniero, estamos hablando de cómo había sido, cómo era el panorama que había antes del terremoto en nuestra alma mater. Hablemos sobre ese proceso de reconstrucción. Llegó el terremoto, se afectaron varias sedes de la universidad. ¿Qué se realizó desde la dirección universitaria y qué apoyo contó? Había en ese momento un rector encargado en la universidad, el licenciado Víctor Sarmiento, profesor de la Facultad de Educación. Y pues tuvo que él frentear semejante problema pues tan gigante. Inmediatamente se paralizaron las clases en la Universidad del Cauca. Nadie sabía qué hacer, especialmente con estos edificios del sector histórico. Contamos con la suerte de un presidente de la República, humanista, intelectual, el doctor Belisario Betancur, quien quería mucho a la Universidad del Cauca. Y desde un principio él estuvo en la ciudad, ofreció el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Era crucial porque allí se necesitaba invertir una cantidad de dinero muy grande y la Universidad del Cauca no disponía de ese recurso. Pues no solamente fue la afectación a la parte de infraestructura, sino que me imagino también a la parte patrimonial, como tocamos ahora el tema del archivo histórico, de todos esos documentos, toda esa parte de patrimonio que tiene la universidad a su guardia. Sí, y muchos equipos de laboratorio. Muchísimos. Por ejemplo, uno de los bloques de la Facultad de Ingeniería Civil, en donde se dictaban las asignaturas de física y química, en ese entonces se vino abajo, paradójicamente. Y ese laboratorio se destruyó completamente. Y así en todos los sitios hubo daños en el equipamiento de la institución muy graves. Entonces, el reto era no solamente reconstruir la universidad, sino también reequiparla. Y gracias a que el presidente de la República envió en el mes de abril una misión del Banco Interamericano de Desarrollo, y allí se midió el tamaño del problema, 70% de destrucción en las instalaciones. Entonces empezó a crear un plan de reconstrucción alrededor de ellos y nació ese programa de $23 millones, de los cuales el 70% estaba representado en crédito del BID a la nación, no a la universidad, afortunadamente. Y el 30% era la parte del aporte que hacía la República de Colombia, que también fue financiado y asumido completamente por el gobierno nacional. Es decir, la Universidad del Cauca finalmente no colocó un solo peso para su reconstrucción, todo vino de la deuda externa que asumió la nación en ese entonces en un 70% y el 30% que fue aportado por el Ministerio de Hacienda directamente girado pues a la Universidad del Cauca. Ingeniero, ¿cómo inició ese trabajo de reconstrucción? ¿Cómo se lideró y con qué ayuda contaron? Bueno, ya una vez que empezó el Banco Interamericano de Desarrollo a estructurar ese proyecto, localmente el presidente de la República tomó la decisión de nombrar un rector en propiedad. Entonces, en el mes de abril
designó al médico Edgar Penagos Casas, quien era profesor de la universidad y había sido ya rector en otra época. El doctor Penagos Casas lo primero que hizo fue apoyarse en los profesores de la Facultad de Ingeniería Civil. Y ahí formamos un grupo de aproximadamente 15 profesores que voluntariamente quisimos empezar la reconstrucción de aquellos espacios que habían sido menos dañados. Entonces trabajamos fundamentalmente en esa oficina, en el edificio de la Facultad de Educación, en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Medicina. En esos 3 espacios solamente, nada del sector histórico. El doctor Penagos me escogió dentro de ese grupo para organizar la reconstrucción de la institución. Entonces se conformó lo que se llamó la Oficina de Reconstrucción desde el 1 de agosto de 1983. Me nombró como director y me dijo, allí está la universidad para reconstruirla. Imaginen la responsabilidad tan grande. Tenía yo en ese entonces 32 años, muy joven, pero tenía pues el conocimiento de ingeniero civil y pues definitivamente la coyuntura era pues para prestar el servicio a la institución. Y era un reto. Era un reto. Entonces empezamos a organizar el programa y poco a poco fuimos creciendo. Se conformó un grupo humano excelente, extraordinario. Ya la oficina de ingeniería, los profesores tenían que volver otra vez a sus clases. Entonces ya empezamos a formar una oficina con los exalumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, fundamentalmente, con un grupo de arquitectos. Empezamos a introducir ingenieros de hidráulica, de sanitaria, de eléctrica, de señales. Hasta un arquitecto nos ayudó en la parte acústica también y de sonido. Y empezamos a crecer y finalmente fuimos 170 personas. Todos, la gran mayoría, contratados por orden de prestación de servicios, y solamente estábamos vinculados a la institución 2 personas, que era el profesor Ricardo Muñoz en la parte de contabilidad, de contaduría, y yo como director. Lo primero que hicimos fue trabajar en el sector histórico, porque era el más golpeado, porque nadie sabía qué hacer con esos edificios antiguos, coloniales, que están construidos con tapia, con bareque, sin amarres estructurales de concreto. Y entonces teníamos también que enviarle el mensaje a la ciudad de que la Universidad del Cauca podía volver al centro de la ciudad, porque llegó un momento en donde algún asesor que tenía el señor presidente de la República para la reconstrucción, un investigador payanés que trabajaba por allá por los llanos orientales en unos laboratorios de investigación especiales, Gaviota, él llegó a pensar que la Universidad del Cauca tenía que salir del centro. Es decir, concentrarnos en Tulcán y proyectar una universidad moderna en Tulcán y olvidarnos del sector central. Nuestra opinión, apoyado en el arquitecto mexicano Roque González Escamilla, asesor de este proyecto y enviado por el Banco Interamericano, con especialidad en planeación regional y urbana, y en el arquitecto Luis Raúl Rodríguez Lamus, que era restaurador del sector de la Candelaria en Bogotá. Definitivamente tomamos la decisión, al contrario de que la universidad tenía que volver al sector histórico. Había que decirle a la ciudad que esos edificios sí eran susceptibles de cambio, que podían ser seguros, conservando el aspecto de la arquitectura colonial. Y entonces nos concentramos inicialmente en esos edificios. Allí provisionalmente tuvimos como sede de la Oficina de Reconstrucción lo que hoy es la unidad de salud de la universidad en la parte posterior, porque era la parte menos deteriorada de ese edificio. Sí, que menos se dañó, tuvo daños. Sí, y de allí empezamos a restaurar, ya no a manejar el criterio de reconstrucción, sino de restauración.
O sea, dejar las edificaciones con su arquitectura original, pero introduciéndoles elementos modernos de rigidez, como las vigas de concreto reforzado, que allí están hoy en día, pero que no se ven. Ahí es donde, a propósito de ese tema, a raíz del terremoto de Popayán, se crean nuevas normas para el tema de sismorresistencia en el país. Sí, exactamente. Vinieron muchos ingenieros de Bogotá, de la Asociación Sísmica Colombiana, a recoger información. Muchos se interesaron en lo que estábamos haciendo con estos edificios de tapia pisada. Y el año siguiente se expidió una norma sismorresistente que vino a ser realmente la primera norma que a nivel nacional se produjo, porque hasta ese entonces nosotros nos apoyábamos en los códigos de California, pero no había una ley propia colombiana que nos obligara a hacer unas construcciones antisísmicas. A raíz de este sismo se introdujo esa norma en Colombia. Ingeniero, muy interesante toda esa historia. Vamos a nuestro segundo corte promocionales y ya regresamos para hablar cómo fue esa entrega ya después de ese proceso de reconstrucción y de restauración de las sedes de la Universidad del Cauca. Ya volvemos. En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. Regresamos con ustedes a Perspectivas. Hoy estamos hablando sobre ese proceso de reconstrucción que tuvo la Universidad del Cauca hoy después de 38 años del terremoto de 1983 y nos acompaña el ingeniero Hugo Cosme, quien lideró ese proceso. Ingeniero, estamos hablando sobre todo este proceso que usted lideró, que realizó con la compañía, con el apoyo de otros profesionales, para la restauración y la reconstrucción de la Universidad del Cauca luego del terremoto de 1983. Ya hablamos del sector histórico, pasemos al sector de Tulcán, donde se encontraban otras sedes de la universidad. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso allí? Bueno, allí el daño en general físico fue menor, a excepción de ese bloque del edificio de la Facultad de Ingeniería Civil que se cayó. En términos generales, pues, digamos que era más fácil hacer la reconstrucción, pero tuvimos que manejar algunas pantallas de concreto reforzado para evitar que el sismo, un sismo futuro, que en cualquier momento va a llegar y se va a repetir en la ciudad, golpeara los edificios y los moviera de la manera como los movió en ese momento. Entonces, allá decidimos ampliar la universidad, decidimos reequiparla con equipos de última tecnología en ese entonces. Teníamos 49.000 metros cuadrados antes del terremoto y terminamos construyendo 75.000. Es decir, la universidad en ese momento creció un 50% de su área. No estaba previsto en el programa del Banco Interamericano de Desarrollo, pero se pudo hacer gracias precisamente a que la Universidad del Cauca tomó la iniciativa de ella misma manejar los recursos de reconstrucción. Creo que hubo un ahorro tremendo. El porcentaje de gastos que hubo en administración fue del 2 o 3% del proyecto. Y finalmente, todos esos recursos que fueron sobrando se terminaron invirtiendo en nuevos edificios que hicieron crecer la universidad en un 50%. Uno de esos edificios modernos fue el Centro de Información. Allí había un lote, habían unas canchas de baloncesto donde los antiguos estudiantes de bachillerato del Liceo de la Universidad del Cauca jugaban. Y allí se proyectó un edificio que recogiera toda la parte informática. Entonces allí se buscó concentrar la Biblioteca de Ciencia y Tecnología,
Se buscó concentrar toda el área de grabación de audio, producción de audio, recursos medios audiovisuales. Allí nació la emisora de la Universidad del Cauca, los estudios de televisión. Allí también se concentró todo el núcleo central de los computadores modernos que adquirió la universidad en ese Y momento. todo el tema de sistemas e informática. Exacto, todo eso se recogió en ese edificio de 7.000 metros cuadrados. Al mismo tiempo se pensó en el equipamiento y entonces se hicieron varios bloques de equipos. Hubo, por ejemplo, equipos para topografía de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Para el área de la salud también se adquirieron muchísimos equipos que fueron a dar apoyo al Hospital San José por el convenio que tenía la universidad con el hospital, equipos de última tecnología. En la Facultad de Electrónica también, en todas sus áreas se adquirieron equipos, en la parte de hidráulica, en la parte de centrales. Los laboratorios de física se dotaron con unos equipos láser de última tecnología también. Y la microscopía electrónica nació en ese momento en la Universidad del Cauca porque se adquirió un microscopio electrónico de barrido más otros equipos accesorios de microscopía. Allí nació la investigación, o por lo menos se empezó a mover de una manera diferente la investigación. Todos esos equipos nosotros hicimos desde el proceso de planeación para saber qué necesidades había con los profesores involucrados en el tema. Hicimos la licitación pública internacional, hubo 13 licitaciones para el equipamiento y todo nos costó $8 millones. Luego compramos los equipos, los nacionalizamos, hubo una zona franca de la Universidad del Cauca aquí que dependía de la aduana de Cali. Y allí tuvimos nosotros los equipos mientras llegaban los recursos para nacionalizar. Y pues esa fue la manera realmente como se pudo dotar a la universidad con equipos modernos. ¿Cuánto duró todo este proceso, ingeniero, de reconstrucción, de restauración y de nuevo equipamiento para la Universidad del Cauca? Pues nosotros empezamos prácticamente el 31 de marzo de 1983 y personalmente entregué la oficina el 1 de enero de 1990. O sea, duró prácticamente 17 años. 7 años. Bueno, ingeniero Hugo Cosme, muchas gracias por estar aquí en Perspectivas, por compartir toda esa experiencia, todos esos datos que hacen parte de la historia de la Universidad del Cauca, pero también de la ciudad de Popayán. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por este interés. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.